Me habían pedido, agradecer al Gobierno de Cantabria y concretamente a la Dirección General de Igualdad y Mujer el confiar en mí para venir aquí a hablaros de esta parte del programa, ¿no?, que es la recuperación de las víctimas desde el abordaje psicológico, la atención especializada de las víctimas vulnerables o con necesidades especiales, como son las personas con discapacidad y las personas mayores. Y mi idea es, para intentar daros una visión lo más multidisciplinar posible, yo centrarme en el aspecto jurídico, ¿no?, en la parte del abordaje de la víctima cuando se enfrenta a un proceso judicial. Entonces, porque cuando hablamos de la recuperación de las víctimas es la recuperación integral. Entonces, muchas veces cuando una víctima cuando una persona sufre un delito y pone una denuncia y se enfrenta a un proceso judicial, a veces nos olvidamos, cuando se enfrenta en esa situación, nos olvidamos de que más allá del delito existen personas que han sufrido un daño y que ese daño que sufren estas víctimas van a generar una serie de necesidades que hay que cubrir y que hay que abordar para poder darle una respuesta a esa situación que ella ha vivido. Por eso es importante hablar de la recuperación de las víctimas por el daño que han sufrido como consecuencia de ese delito que han vivido. El abordaje tiene que ser integral, pero además tiene que ser especializado, porque no todas las víctimas van a tener las mismas necesidades. Cada víctima va a tener una serie de características, ha vivido una situación, tiene una serie de connotaciones que le hacen tener unas necesidades más específicas que otras. Por eso es importante un abordaje especializado, pero también diferencial. Entonces, en la intervención de hoy, la he preparado para abordar todos esos temas, para ver primero qué necesidades va a tener o cómo podemos detectar las necesidades en una víctima. El ver qué capacidades va a tener esa víctima, porque todas las víctimas tienen derecho de ser atendidas y ser asistidas de manera que puedan participar en el proceso judicial en el que se le va a requerir intervenir, garantizando sus derechos. Todas las víctimas, independientemente de si se trata una mujer, independientemente de si se trata de una niña, de un niño, de una persona mayor o de una persona con discapacidad. Todas van a tener capacidad para participar en el proceso judicial. Quienes tienen que tener las habilidades y quienes tienen que desarrollar los mecanismos necesarios o servir los apoyos que necesitan esas víctimas son los organismos y las instituciones y los profesionales que van a intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, es algo en lo que yo siempre hago mucho hincapié y por eso también os lo he traído hoy aquí. Después, os quería hablar del enfoque diferencial en la atención a víctimas para contemplar que es un enfoque nuevo, además del enfoque de género que aquí imagino que también a lo largo, que ya vosotras y vosotros conoceréis y que también se habrá visto a lo largo de la jornada, es un enfoque que lo tendréis ya presente. Pero hay otro enfoque más, que es el enfoque diferencial, que es el que yo voy a traer hoy aquí. Después me gustaría hablaros del proceso de asistencia y de intervención, de cómo es, primero, asistencia en crisis, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, que en principio lo puede hacer cualquier profesional sin tener que ser forzosamente del ámbito de la psicología, sino unos primeros auxilios psicológicos, igual que yo he podido aprender unos primeros auxilios para curar unas heridas o para cualquier otra cosa del ámbito de la salud, pues cualquier profesional puede conocer una serie de herramientas como los primeros auxilios psicológicos que le sirve para prestar auxilio psicológico a una víctima en un momento concreto, ¿no? Y ya por último, pues cómo esa intervención hay que adaptarla según las necesidades que tenga la víctima, en el caso de personas mayores y en el caso de personas con discapacidad, en función de la discapacidad que presente.
¿vale? Un poquito esa es mi idea de trabajo para hoy. Yo aquí me llevaría toda la mañana y toda la tarde, pero no sé si creo que no me vaya a dejar. Así que, Anabel, con total tranquilidad, tú me dices, Sandra, acelera. Vale. Bueno, de todas formas, dejaré tiempo también para el coloquio, por si voy muy rápido en algunas partes, pues después me podáis preguntar y así nos doy respuesta a esa cosa concreta o ese apartado concreto que queráis más información. Bueno, esto es muy importante. Como hemos dicho, lo principal de toda intervención de los profesionales que estamos trabajando con las víctimas es su recuperación. A mí me da igual el resultado del proceso judicial, me da igual. Yo lo que quiero es que mi trabajo sirva para la recuperación de esa víctima. Porque muchas veces pensamos que todas las víctimas lo que quieren es una sentencia cuanto más condenatoria, mejor. Y no es así. Muchas veces las víctimas, al contrario, y sobre todo en los casos de violencia de género, como conoceréis, en el momento en el que tú le planteas que con la pena que le puede caer a tu expareja es el ingreso en prisión, enseguida muchas se echan para atrás porque se sienten culpables. Entonces, en la mayoría de los casos, muchas veces la sentencia judicial, cuanto más condena mejor, no es lo que quiere la víctima. Sin embargo, sí hay algo en lo que sí coinciden todas las víctimas, que es su recuperación, el volver a estar como estaban antes de haber sufrido esa situación. El tener una vida normal, que las dejemos tranquilas, estar tranquilas, que las dejemos en paz, el no someterla a un proceso judicial, a nuevas exploraciones, poner en duda el por qué iba por ese sitio, la ropa que llevaba, lo que hace, lo que no hace. Las víctimas quieren estar tranquilas y recuperar su equilibrio, un equilibrio que se ha visto roto como consecuencia del delito que han sufrido. Entonces, eso a veces irá asociado a una resolución judicial que para la víctima pueda ser favorable, pueda ser reparadora o por lo menos pueda compensar ese daño que ha sufrido, y otras veces no. Otras veces el proceso judicial no finaliza de forma satisfactoria porque no hay pruebas suficientes que acrediten que se ha cometido ese delito, pero no porque no se haya producido, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante el trabajar con las víctimas, que lo principal es su recuperación. ¿Y qué es lo que pasaba? Que eso chocaba con el proceso judicial que actualmente teníamos, porque lo que se perseguía era ver si efectivamente se ha cometido el delito y intentar buscar pruebas que acrediten que se ha cometido ese delito y poder mandar a esta persona o poder condenar a la persona que lo ha hecho, ¿no? Entonces, a veces eso choca con los intereses de la víctima, que es su recuperación, su volver a tener ese equilibrio, la reparación del daño, etcétera. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que se ha tenido en cuenta esas necesidades de la víctima y hace muy poquito tiempo se ha desarrollado una ley, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que recoge una serie de derechos, constituye una ley con un catálogo de derechos para proteger a la víctima y para poder dar paso al trabajo de recuperación que se va a hacer con la víctima. ¿Y cuáles son los 4 pilares de esa ley? Pues precisamente son estos que tenéis aquí. Que la víctima pueda participar y ser consultada. Oye, que quien ha sufrido el delito, quien ha sufrido el daño, es la víctima. Entonces, tenemos que preocuparnos por cómo se encuentra la víctima, ya no tanto de qué es lo que ha pasado y si hay pruebas suficientes y si lo identifica así o qué, sino vamos a interesarnos por cómo se encuentra esa víctima, cómo está, qué necesita. Entonces, que no sea una prueba más, sino que sea una parte importante del procedimiento, y para eso tiene que ser reconocida como tal, que se reconozca que esa es la persona que ha sufrido el delito, que es la parte interesada y es con la que tenemos que trabajar para repararle el daño. Y además incluirla en el proceso, escuchar, darle voz, que se sienta que está participando, que todo el proceso judicial va dirigido para que se sienta eso, que va dirigido a su recuperación, porque el objetivo final es ese, el que os he comentado, la reparación del daño que se le causa a la víctima, y por eso de ahí el nombre también de la intervención.
Y eso no es fácil. Ocurre, en las víctimas vulnerables, ocurre que todas las personas somos distintas y una manifestación más de la diversidad humana son las distintas capacidades. Cada persona tiene distintas capacidades y ahí se engloba todo, ¿vale? Yo puedo tener más capacidades para unas cosas y otras personas pueden tenerla para otras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces las personas, cuando tienen distintas capacidades y sufren un delito, se encuentran con una enorme barrera institucional que le impide el poder participar de forma plena y efectiva en condiciones de igualdad para poder proteger sus derechos. Y esto ocurre con las personas con discapacidad y con las personas mayores. Existen barreras institucionales que les impiden el poder ejercer los derechos como cualquier otra persona en otras circunstancias. Y es en lo que también estamos trabajando para que esto, intentar minimizar y eliminar pues estas barreras que se están encontrando estas personas con discapacidad o estas personas mayores, para intentar que todos los servicios y el sistema judicial llegue a estas personas que lo necesitan. Porque es que, además, las víctimas vulnerables, en el caso de las personas con discapacidad, tienen más probabilidad de sufrir delitos que otra persona que no tenga algún tipo de discapacidad. Bien, por eso a mí me gusta hablar desde este enfoque, el enfoque diferencial de la atención a las víctimas, porque es un enfoque que habla de las distintas capacidades que tiene la víctima. Todas las personas somos distintas y de esa diferencia surgen distintas capacidades que van a generar una serie de necesidades que va a tener cada víctima y que hay que cubrirle esas necesidades, hay que darle esos apoyos que va a necesitar esa víctima en concreto para que pueda ejercer sus derechos como cualquier ciudadana, como cualquier ciudadano, de forma plena y efectiva. Y entonces en eso se va a centrar el trabajo que ahora vamos a ver, que es el que tenemos que hacer. Bueno, me diréis, esto está muy bien, muy bonito, aquí imagino que todo el mundo estamos de acuerdo, pero eso después, ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, no os preocupéis que vamos a entrar ahora en ello y lo voy a intentar hacer lo más práctico posible. Bien, este estatuto de la víctima que se aprobó hace poquito contempla, después se desarrolla con un decreto, con un decreto que recoge el proceso de la asistencia e intervención para la recuperación integral y consta de 4 apartados. Una primera fase de acogida y orientación, un poquito para ver ante qué situación nos encontramos, ver si tenemos que atender, darle respuesta a nosotros desde este servicio o desde el servicio en el que acude la víctima a eso que nos plantea, o si es mejor el derivarla y el contar con otro recurso, con otro apoyo. La segunda fase es la de información. A veces en esta primera acogida y orientación la víctima puede llegar bien o puede llegar a una situación de crisis. La mayoría de ellas suelen llegar, quienes trabajamos en primera línea, pues nos suele llegar en una situación de crisis. Entonces, en esta primera acogida y orientación, pues quizás es donde a veces tenemos que desarrollar estos primeros auxilios psicológicos de los que yo antes hablaba, que después os lo diré de forma un poquito más sistemática. La segunda fase es la información. Cuando ya sabemos cuál es la situación de la víctima, le informamos de cuáles son sus derechos y cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a tener con ella. La tercera fase es la más amplia, que es la de intervención, en la que primero veremos que vamos a partir de una evaluación individual de la víctima, donde se va a recoger una serie de apartados, pero esa evaluación tiene que servirnos para algo, porque yo no voy a estar haciéndole perder el tiempo a nadie para hacerle una evaluación y que esa evaluación no sirva para nada. Tiene que servir para buscar esos apoyos que os decía que necesitaba cada víctima para poder ejercer sus derechos y para poder participar de forma activa y con garantía de que no le vamos a hacer más daño del que ya ha sufrido en el proceso judicial, ¿vale? Ese es el objetivo. Además de esa intervención, pues se desarrollarán los planes de apoyo psicológico, etcétera.
Y después la última fase, que va dirigida a la fase de seguimiento. Con todo eso es con lo que se consigue una recuperación integral en la víctima, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo. Bien. Aquí voy un poquito más rápido. Dentro de la intervención, pues vamos a ver la evaluación de la vulnerabilidad de la víctima. Todo estos son los procesos de intervención que viene recogido en la ley, en el Estatuto de la Víctima del Delito, ¿vale? Con lo cual es algo que tienen derecho todas las víctimas. Es una ley que va dirigida a todas las víctimas independientemente de sus capacidades. Es más, las víctimas con necesidades especiales de protección viene recogido en un articulado específico y son las personas con discapacidad y menores y cualquier otra circunstancia que tenga un indicador de vulnerabilidad. Con lo cual, esta intervención no solo va dirigida a todas las víctimas, sino que además, en especial, se incide en las víctimas vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, incluye la evaluación de la vulnerabilidad de las víctimas para establecer unas medidas de protección con idea de que todas las víctimas puedan participar en el proceso judicial sin causarle un daño adicional al que ya han sufrido. La intervención incluye también el acompañamiento a juicio u otras instancias judiciales, la asistencia terapéutica y psicológica y el tratamiento psicológico de la víctima en el ámbito del proceso penal, el plan de apoyo psicológico para las víctimas especialmente vulnerables, información y seguimiento de la decisión de las víctimas en las medidas penitenciarias, porque es que esto es importante. Esto hasta ahora no tenía peso porque vamos aprendiendo conforme también va pasando el tiempo. ¿Qué nos hemos encontrado? Que empezamos a intervenir cuando la víctima denuncia, la mayoría de las veces, o cuando pone en conocimiento la situación de violencia que ha sufrido. Entonces se interviene, si va con el proceso judicial, pues se resuelve y normalmente cuando se hace el juicio han pasado 2 años, en el mejor de los casos. Pero si este hombre le pone en prisión, a lo mejor han pasado, ya no estamos hablando de 2 años, sino a lo mejor estamos hablando de 7 o de 10 años. Con suerte, si todo va bien, las personas se recuperan. Las personas no pueden estar 10 años de su vida sometidas a un proceso psicológico de intervención. Si todo va bien, pues bueno, en un tiempo más o menos al principio la gente se recupera. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer ha pasado por un proceso de intervención, consigue llevar una vida más o menos normal con sus hijos, etcétera, y al cabo de los 10 años este hombre sale de prisión? Y además cuando, iba a decir una palabrota, pero bueno, cuando un hombre de estas características sale al cabo de 10 años de prisión, evidentemente es porque el delito tampoco es que haya sido un empujón. Entonces, el terror que vuelven a sentir estas mujeres es importante y estos niños es importante. Tienen derecho a saber cuáles son las salidas, los permisos penitenciarios que tiene. Si cuando salga con permiso penitenciario tiene vigente o no la orden de protección. Cuándo se le cuándo se le termina la pena. Entonces, son cosas que después va a requerir un seguimiento y que va a requerir una información y el estar ahí con las víctimas, ¿no? Y no hablemos en el caso de mujeres que han sido asesinadas, ¿no? En fin, me caliento yo sola, también os lo digo. Bueno, por eso es muy importante la coordinación con todos los operadores, con todos. Desde los juzgados desde la policía, desde los centros sanitarios cuando va la mujer por el tema de las lesiones, desde la policía cuando hacen las primeras diligencias, desde el juzgado de instrucción cuando instruye, los abogados de las víctimas, las psicólogas y los psicólogos especializados que hacen el tratamiento, después el juzgado que condena, que pone la sentencia, después el juzgado de vigilancia penitenciaria, después la institución penitenciaria donde esté cumpliendo la condena. En fin, que somos muchos operadores que estamos ahí y que son necesarios. Entonces, como el objetivo es el mismo, que todos, entiendo yo, que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, que lo que queremos es la recuperación de la víctima, pues vamos a trabajar de forma coordinada, de la manera que sea, a mí me da igual.
pero vamos a trabajar de forma coordinada para que la respuesta sea una respuesta fuerte, sólida y efectiva, ¿no?, para la víctima. Entonces, está muy bien lo que ahora se trabaja muchas veces con mesas de trabajo, comisiones, no sé aquí en Cantabria cómo lo tenéis, pero bueno, mesas de trabajo, comisiones, donde se sientan representantes de cada institución de estas que os he hablado y se van viendo, porque las cosas a veces no se han contemplado. Yo soy positiva, no me gusta decir usar la palabra de fallo, ¿no? Me gusta ver que a veces no se han contemplado unas situaciones, pues que ahora las hemos detectado y como las hemos detectado las queremos remediar, ¿vale? Entonces, esas cosas se ven en esas mesas, en esos equipos de trabajo y entre todas y todos, ¿eh? No se trata aquí de decir, pues tú has metido la pata, pues tú la has hecho mal, no. Se supone que todos trabajamos bien porque estamos interesados, nos gusta nuestro trabajo y tenemos un interés especial en que estas cosas y un compromiso social en que estas cosas funcionen. Si vemos lagunas o si vemos cosas que no lo habíamos contemplado, pues vamos a ponerle remedio, ¿no? Vamos a, bueno, pues vamos a hacerlo ahora porque ahora es cuando lo hemos detectado. En fin. Vale. Eso lo de... esto era el objetivo de la intervención y que viene recogido, como ya os digo, que no es una cosa que me haya inventado yo ahora aquí para hoy, sino que es una cosa que viene recogido en la ley, de que se tiene que trabajar de esa manera. En cuanto a la primera parte de la intervención, que es la evaluación, pues como os decía, es necesario hacer una evaluación para, con el resultado de esa evaluación, elaborar un informe donde se van a adaptar las medidas de protección que necesita esa persona para que la víctima, como tiene derecho de participar en el proceso judicial, vamos a darle ese derecho para que lo haga. Pero, ojo, sin causarle, siempre y cuando su participación no le cause más daño que la violencia que ya ha sufrido. Entonces, para evitar que su participación, porque es un derecho que tiene la víctima, le pueda causar más daño de lo que ya ha sufrido, pues vamos a ver qué medidas de protección o qué medidas de apoyo son necesarias para que pueda hacerlo de esa manera. Entonces, en cuanto lo primero que tenemos que hacer con la víctima es hacer una evaluación. Me da igual desde qué servicio se haga y me da igual si es más amplia o más extensa. Pero es importante hacer una evaluación inicial para determinar, primero, si estamos ante una víctima vulnerable. Con lo cual, la primera parte que tenemos que evaluar son las características personales de la víctima y, en particular, su vulnerabilidad. Si presenta algún tipo de discapacidad, si presenta alguna otra circunstancia, si se trata de una niña o un niño, etc. Después, ver la naturaleza del delito que ha sufrido. En estos casos, delitos relacionados con la violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, el tema de trata, delitos que por su naturaleza ya de por sí son graves y ponen a la mujer en una situación especial de vulnerabilidad. Ver también qué perjuicios le ha causado el sufrir ese delito en esa víctima en concreto. Podemos estar hablando de una chica adulta con discapacidad que con una psicopatología mental previa, con trastorno del comportamiento, un caso que me acuerdo de hace poco porque fue bastante llamativo. Y a los 6 meses se dan cuenta que había adquirido un poquito más de peso y que no era como consecuencia de la medicación que estaba tomando. La chica estaba embarazada y estaba de 6 meses y nadie se había dado cuenta. Entonces, claro, una chica que solo va a un centro de día, entonces, ¿qué ha pasado aquí? La chica tampoco quería decir nada, pues porque tenía una serie de presiones familiares, porque como consecuencia de esa discapacidad que tenía, su madre no estaba capacitada para hacerse cargo de ella y la tutela la tenía la hermana. Y ella tenía miedo que si contaba la verdad, lo que le estaba pasando, pues que no le iban a dejar ir a ver a su madre, porque resulta que el que había estado abusando de ella era la pareja de la madre. Como consecuencia de esa
de esos abusos sexuales que había sufrido durante un tiempo, se quedó embarazada. Tuvieron que hacerle una interrupción del embarazo porque además el bebé venía con malformaciones. Una interrupción del embarazo de un tiempo de gestación de 6 meses, pues eso es un parto. Para ella lo vivió como que había dado a luz a un bebé y eso ha supuesto una descompensación muy importante en la enfermedad previa que ella ya, en el trastorno previo que ella ya tenía. Esta chica sigue pensando que su bebé nació vivo y que lo tiene por ahí alguien y que se lo han quitado, y cuando pasa por la calle, ve una tienda o ve un carrito de bebé, se tira hacia el carrito. Es una chica que está sufriendo mucho por esa situación que le ha supuesto el vivir esos abusos sexuales. Entonces, esa situación le ha generado el estar continuamente con ingresos en hospital, en la unidad de agudo, por todos esos desajustes que está teniendo. Además, si no tenía suficiente con eso, ha adquirido una enfermedad de transmisión sexual, la del papiloma humano, y ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente varias veces. Entonces, imaginaros la situación que ella ya tenía, con las consecuencias, con la gravedad de esos perjuicios. Eso hay que contarlo también. El juez tiene que saber todo lo que le ha supuesto, ya no solo el delito, sino toda la descompensación que le ha supuesto a esta chica el vivir esta situación. Y además, esta chica, oye, que ya lo decía, si la que lo ha sufrido soy yo, ¿por qué llamáis a mi hermana para entrevistaros? ¿Tendréis que llamarme a mí? Pues sí, la chica quiere participar en el proceso judicial, pero quiere participar de una manera que se le proteja, no que se le haga más daño del que ella ha sufrido. Como esto dejemos que dentro de un año y medio, la citen en la audiencia para juicio, yo no sé si esta chica va a estar ingresada o no va a estar ingresada cuando sea el día del juicio, porque eso lo pone el tribunal cuando por agenda a ellos les interesa. Pero yo no sé, esta chica está 2 semanas ingresada, 3 días fuera, otra semana ingresada, porque es que está muy afectada por esta situación que ha vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la víctima es vulnerable, la naturaleza del delito es grave y los perjuicios causados es alto. Y riesgo de reiteración del delito, pues claro que tiene, porque la madre, su madre, está intentando que retire la denuncia con respecto a su pareja. La madre protege a su pareja encima en vez de proteger a su hija, porque dentro de la percepción de la madre entiende que es la hija la que provocaba a la pareja. Y eso no es algo que hayamos escuchado por primera vez, la que trabajamos en esto, de cómo culpabilizan a la víctima, que es ella la que provoca y es ella la que busca esa situación. Entonces, por eso el riesgo de la reiteración de que esta chica, por presiones familiares, pues decida no hablar, no participar o lo que sea, pues es también alto. Y todas las circunstancias que han rodeado el delito y sobre todo todas las circunstancias que rodean la situación de violencia que sufre una mujer mayor, en la que, o otro caso también de hace poco, que le tiró el perol, como se dice en Andalucía, el perol ardiendo por encima, y la mujer estaba en el juzgado, que había salido del hospital con todo el cuerpo quemado, achicharrado, con vendas, porque su marido, era un matrimonio mayor de 80 años, ella estaba esperando al mediodía para que llegara su marido para ponerle la comida, y el marido aparece cuando le daba la gana, una vez a las 2, otra vez a las 3, otra vez a las 4, y cuando ella le reclama, oye, que avísame a qué hora vas a llegar porque llevo con la comida, no sé si freír las croquetas, el aceite estaba quemándose. Y entonces, porque la reacción de este hombre fue, pues, te tiró el perol y la comida por encima, ¿no? Entonces, las circunstancias de los delitos de las víctimas de la violencia de género en personas mayores muchas veces es que los hijos no siempre están ahí para amortiguar o para proteger a la víctima, sino que a veces los hijos dicen, no, es que esa es la obligación tuya de atender a mi padre,
Y en el momento, mientras que la situación está ahí, pues la situación está controlada. En el momento que la mujer con 80 años viene a una oficina nuestra y le decimos que tiene derecho a todo lo que tiene y que no tiene por qué vivir con esa persona, aunque sea 1 año, 2 años, 4 años, lo que le quede de por vida, pues al día siguiente tenemos a los hijos que ¿qué le estamos diciendo a su madre? Que qué barbaridad. Que como su madre se divorcie, que ¿quién se va a hacer cargo de su padre? Eso, quienes trabajamos como víctimas lo sabemos. Y entonces, claro, es que ahora la pelota va a los hijos y los hijos no quieren. ¿Por qué? Porque saben cómo es su padre. Entonces, bueno, a veces esas circunstancias del delito hay que contemplarlas y hay que informar al juez de la situación que tiene esta mujer para que, y nosotros a veces hemos ido, en este caso, tenía una hija de 40 años que vivía con ella. Y el juez se lo dijo, que como ella no, porque la mujer evidentemente no quería ir en contra del marido, que como ella no protegiera a su madre, que la iban también a imputar por un delito de abandono, de negligencia, ¿no? Entonces, porque es obligación de los hijos también el proteger y el cuidar de los padres. Bueno, el acompañamiento al proceso judicial es una intervención muy bonita y muy importante y necesaria, pero que los profesionales todavía lo ven. Para la víctima es importante, porque la víctima se siente segura, apoyada, si va acompañada al proceso judicial por algún profesional que para ella sea la persona de referencia. Pero a veces los profesionales no entendemos que ese acompañamiento y ese apoyo de esa mujer es para ella un factor protector. No entendemos que para ella es un factor protector y entendemos que es para nosotros un factor de amenaza, como que vienen a ver nuestro trabajo, no sé. Los profesionales a veces lo viven como un factor de amenaza y eso en el ámbito judicial se ve claramente. Y no, tienen que entender que si estamos ahí acompañando a una víctima es porque es necesario para ella, es importante. Y eso genera confianza y seguridad. Y además, eso es, digamos, por las buenas. Y si no, pues está el artículo 21, que es un derecho que tiene la víctima. Entonces, es mejor siempre el intentar, sensibilizar a la gente que se trata de eso, ¿no? Que el objetivo es ese. Pero si no, pues yo me acojo a mi derecho del artículo 21 de la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, del apartado C, que dice que las víctimas pueden estar acompañadas, además de su representante legal procesal, o en su caso su representante legal, pues si es una persona menor o tiene una discapacidad y está incapacitada judicialmente, por una persona de su elección. Ni siquiera dice que tenga que ser profesional, sino de su elección. Lo que pasa es que normalmente cuando va a estas cosas tan especializadas, pues suele ir acompañada del profesional de referencia, de la profesional de referencia para ella, durante la práctica de aquella diligencia en las que deban intervenir. Esto es muy importante para cuando tenemos que intervenir con la víctima en un juicio, que tenemos que acompañar a la víctima a un juicio. Porque es que es importante. Estas mujeres no tienen que sentirse solas ante un proceso que para ellas es importante. Tienen derecho a una serie de medidas que viene recogida, pero bueno, que ya os la digo, que es a evitar el contacto visual con la parte contraria. No es agradable cuando tú te tienes que enfrentar a una situación para contar eso que has vivido, que ojo, cuando una víctima va a un juicio, va a contar una situación traumática, va a revivir una situación violenta que ella ha tenido. Entonces, primero vamos a tener en cuenta eso. Vamos a dedicarle tiempo para, que viene a contarnos eso. Entonces, vamos a poner todas las medidas que están a nuestro alcance para que el revivir esa situación no le causemos más daño del que ya en su momento le supuso. Entonces, vamos a evitar, evidentemente no es agradable encontrarse con la otra parte en la sala de espera antes de entrar en la sala. Vamos a darle otro espacio distinto donde ella pueda estar tranquila con las personas que la acompañen en ese momento y pueda esperar hasta el momento en el que ella tenga que entrar a declarar, ¿vale? Pero en ese tiempo de espera vamos a coordinarnos con el juzgado para saber qué es lo que está pasando, porque a veces se retrasa, pero porque hay otros juicios delante.
O otras veces porque la conducción de los presos ha llegado más tarde. Otras veces porque se le ha olvidado a alguno de los presos en prisión. Yo qué sé, que pueden ocurrir 1000 situaciones. Pero por aquí se ríe, pero es que es verdad. Traían para un juicio, eran 4 los que estaban los imputados y se trajeron 3 y a uno se lo olvidaron. Cuando llegaron allí al juzgado penal, decían, ostras, nos falta uno. Y entonces se retrasó, evidentemente. Entonces, hay cosas que pasan, ¿no? Es importante también, antes de terminar en la evaluación, cómo quiere participar la víctima. Si a lo mejor la solicitud de una mampara para que en el mismo acto del juicio pues no se encuentre con la otra persona al lado mirándola, porque es que, hombre, yo estoy contando de lo que me ha hecho y me está mirando, a mí nada más que me clave la mirada, a mí ya me intimida. Entonces vamos a poner medidas para evitar ese contacto visual y que tú te sientas tranquila hablando con las personas que son las que están, bueno, que tienen que hacer las preguntas, que el juez, el fiscal y las partes, ¿vale? O si es una situación grave, como tuvimos hace poco, un caso de una chica que sufrió una agresión sexual por 4 rumanos en Sevilla, evidentemente ya no hace falta ser muy psicóloga ni psicólogo ni nada para entender que es una situación violenta para ella, que la han violado 4 tíos. Que le dieron una paliza, que la dejaron allí porque pensaron que la habían matado. Es fácil pensar que esa mujer no quiere coincidir no solo en la misma sala, ni en el mismo edificio con esas personas. Entonces, en ese caso vamos a ser sensibles en la situación que vivió esta chica y vamos a pedir que ni mampara ni leche, que esta chica declare por videoconferencia en otro edificio, porque es importante por su seguridad, porque es que no quiere ni siquiera ni coincidir en la zona a la misma hora. Entonces, todas esas medidas son las que, os decía, se proponen con el informe individualizado. La evaluación se estudia esas circunstancias, esas características de la víctima, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito y se proponen esas medidas de protección. En el caso de víctimas vulnerables, personas con discapacidad, menores o personas mayores, es que esas personas tienen unas necesidades especiales. Es que yo no puedo tener a un niño ni a una persona mayor en un juicio que es la señalan a las 11, que sabéis que si lo señalan a las 11 no entra hasta las 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenéis a un niño más de media hora de pie? Se tira al suelo. ¿Qué imagen da un niño tirado por el suelo en unos juzgados? ¿O qué imagen da viendo pasar 3 horas, viendo pasar a gente esposada, aunque no sea la persona su agresor? Pero es que pasan otros agresores. Entonces, vamos a habilitar espacios adecuados para que las víctimas en general, pero sobre todo las víctimas vulnerables, puedan esperar en sitios que estén adaptados para que les impacte lo menos posible. Y vamos a proponer, y yo lo propongo en los informes, oye, que si hay una víctima vulnerable, ya sea por discapacidad, por menor o porque sea una persona mayor, que su juicio se señale el 1 de la mañana, para evitar el continuar con todos los retrasos de los demás juicios, ya que la víctima no tiene culpa tiene que pagar por los retrasos que se produzcan en los anteriores juicios. Y entonces son cositas que, bueno, que a través de los informes se van metiendo, se van solicitando y poco a poco vamos consiguiendo que desde la Administración de Justicia se sensibilicen hacia estos temas y, bueno, se vaya consiguiendo pues un poquito ir avanzando en ese sentido. Creo que me estoy pasando ya, ¿no? Y me queda lo más grande. Bueno, es que a mí me gusta mucho mi trabajo, yo disfruto y yo me llevaré aquí toda la mañana si me dejarais. Bueno, voy a ir un poquito más rápida, ¿vale? Vamos a una cosa importante que a mí me gusta que los profesionales manejen es la intervención psicológica en crisis, ¿vale? Son unas pautas sencillas que vale para cualquier profesional y que consisten en cubrir estas 3 necesidades. Tenemos que conseguir que la víctima se sienta segura, que pueda expresar sus emociones y saber qué es lo que sucederá después. ¿Cómo conseguimos eso? Pues primero con una presentación. Es importante presentarnos a la víctima, el profesional, la profesional, pero también que la víctima se presente a nosotras. Y entonces yo siempre les pregunto que, bueno, yo me llamo Sandra, yo soy psicóloga de esta oficina y estoy aquí para ayudarte en lo que pueda.
¿Y tú cómo te llamas? Normalmente me dice María José García. Normalmente la gente cuando le preguntas por el nombre te dice su nombre y todo el de los apellidos. Entonces, bueno, María José, pero en casa ¿cómo te llamas? La gente cercana ¿cómo te llamas? Tú dices, pues me llaman Pepa o María José o María. Bueno, pues si te parece, yo a partir de este momento te voy a llamar por el nombre por el que te llaman el entorno cercano, porque así de esa manera ya estás tú, ya te metes en el mismo espacio que el entorno cercano para ella, ¿vale? Entonces, el tono de voz, la postura del profesional, pues evidentemente no hablar tan rápido como yo estoy hablando ahora, sino intentar transmitir sosiego, calma, seguridad, confianza, aunque solo sean 5 minutos, pero intentar transmitir, contagiar con nuestra voz a la víctima para transmitirle tranquilidad, seguridad y confianza, ¿vale? Evidentemente, todos sabemos evitar posturas de estar así, ¿no? Que nuestros gestos sean abiertos, de acogida, acercarnos a la víctima siempre y cuando, a la vez que estamos observando cuál es el espacio en el que ella nos permite estar, ¿vale? Unas veces nos va a permitir estar más cerca, otras veces tenemos que mantenernos más lejos, en función de lo que nosotras vayamos observando en la víctima. Hay víctimas que necesitan en determinados momentos sentirte cerca y sentir que le estás dando la mano. 10 minutos. Sí, ¿no? Pues a ver cómo lo hago. Bueno, de todas formas, esta serie de consideraciones la tenéis aquí. Expresar sus emociones. Es muy importante el poder que la víctima exprese sus emociones. Ya no solo me vale el que hay que preguntarle, ya no solo vale que te cuente, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Ha pasado esto. Pero ¿y tú cómo te sientes? Nunca, muy pocas veces he escuchado yo en un juzgado o en una comisaría de policía, cuando la víctima te ha contado todo lo que ha pasado, el que alguien le pregunte, bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? Eso humaniza, eso te ayuda a abrir los sentimientos, a expresar a comprender la situación por la que está pasando esa mujer. Es lo que os decía, no hace falta ser psicóloga ni psicólogo para preguntarle a alguien, ¿y tú cómo te sientes? Bueno. El saber qué sucederá, qué es lo que va a pasar después. Tenemos que explicarle que saber que nosotros conocemos cuál va a ser el proceso. Evidentemente no lo vamos a conocer todo, pero para eso tenemos contacto con otros profesionales que después la van a seguir acompañando a ella. Entonces, explicarle en qué van a consistir las entrevistas, el proceso, aunque sea brevemente. Y por eso también estamos todas y todos aquí, para formarnos, para saber cómo se trabaja desde los distintos ámbitos. Bueno, en cuanto al tema de las personas vulnerables, pues me habían pedido que me centrara en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Bueno, algunas de las cosas yo lo he ido comentando antes. Pero bueno, aquí viene el proceso de intervención con una persona mayor. Primero, detectar la situación de malos tratos que ha sufrido, tanto si son violencia doméstica como si es violencia contra la mujer. Clasificar y ordenar los posibles factores de riesgo psicológicos, físicos, sociales y económicos. Determinar la situación de protección de la víctima, ver si es necesario solicitar una orden de protección y en qué medida o qué mecanismo de protección sería necesario para proteger a esa víctima. Determinar la capacidad de esa persona que sufre la situación de violencia para defender sus derechos o si necesita de una serie de apoyo o de una serie de nombramientos, como puede ser el del defensor judicial, etcétera, para defender sus intereses. Recoger sus manifestaciones, comportamientos y síntomas observados, un asesoramiento y un programa de tratamiento de intervención con la víctima y, sobre todo, de coordinación con los distintos operadores que van un poquito a trabajar. Esto sería estructurar un poco la intervención en los casos de violencia contra las personas mayores. Bueno, esto aquí os había metido un poco cómo se trabaja para evitar la victimización secundaria, pero bueno, es que no me da más tiempo de centrarme, pero bueno, lo tenéis ahí. Tenéis la intervención, la tenéis colgada, la pasé yo a la organización. Y sí me gustaría, bueno, aquí te viene una serie de consideraciones de lo mismo que he comentado de los primeros auxilios psicológicos, pero con una serie de consideraciones adaptadas a las personas mayores.
de cosas que es importante hacer descansos frecuentes, leer lo que le damos por escrito, por si tiene dificultades para leer, etcétera. Bueno, tenía aquí una serie de consideraciones. Y después tenéis este libro de Mujeres con Discapacidad y Violencia Sexual, guía para profesionales, en el que participé en su elaboración y que lo tenéis, que lo podéis descargar desde Internet, ¿vale? Que está en la red en PDF. Y hay un apartado, hombre, este libro es antiguo, lo hicimos ya hace tiempo, lo hicimos desde Amubi. Y bueno, aunque la parte de los delitos se quedó un poquito obsoleta, lo que es la parte de la dimensión del problema y la detección os puede servir. Y yo tenéis en el capítulo 5 de cómo actuar ante una mujer con discapacidad víctima de violencia. Y en ese capítulo pues lo tenéis dividido. Estos son como los aspectos generales para trabajar en cómo trabajar con una víctima con discapacidad, una mujer víctima con discapacidad, ¿vale? O con distintas capacidades o con diversidad funcional. Hace poco tuve la suerte de participar en un proyecto de colaboración en Turquía y entonces allí, la situación de la mujer no es tan favorable como aquí, ¿no? Imaginaros. Y de las personas con discapacidad ya ni te cuento. Y entonces nos surgió la duda de cómo introducir el término de personas con discapacidad en ese contexto. Y entonces, claro, yo hablaba, sí, sabemos que el término correcto son personas con distintas capacidades o diversidad funcional, pero si empezamos a usar ese término así de golpe, estamos invisibilizando, porque muchas personas no van a conocer que las personas con diversidad funcional son las personas con discapacidad, y entonces vamos a invisibilizar otra vez a las personas con discapacidad. Ahora que estamos consiguiendo que se genere esa sensibilidad y el volver a sacar a la luz esa situación que viven ellos para darle voz, voto y que puedan participar, si empezamos ahora a usar una terminología que todavía no está integrada, pues vamos a tener el efecto contrario, ¿no? Que lo vamos a invisibilizar. Entonces, seguimos hablando de personas con discapacidad, aunque entre paréntesis pongamos distintas capacidades o diversidad funcional, para ir introduciendo los dos términos. Entonces, tenéis, bueno, no pasa nada, tenéis aquí los aspectos generales a la hora de intervenir con las personas con discapacidad y también lo tenéis desglosado en función de la discapacidad que tiene, ¿vale? El cómo trabajar con una mujer con discapacidad, con diversidad intelectual, cómo trabajar con una mujer con discapacidad sensorial de tipo auditiva, ¿vale? De cómo, situar, por ejemplo, a la persona, al intérprete de lengua de signos, etcétera, ¿no? Y cómo trabajar con personas, con mujeres con diversidad sensorial de tipo visual, ¿vale? Lo tenéis en ese capítulo 5 y en la diapositiva lo tenéis más escueto, pero en el libro, en el capítulo 5, lo tenéis desarrollado. Y bueno, esto es algunos talleres que hemos trabajado, que también trabajamos con personas con discapacidad para prevenir y para sensibilizar y sobre todo para protegerlos, para que tengan un uso adecuado y efectivo de las redes sociales, para su protección, ¿no? Y entonces, bueno, son algunas fotos de las que trabajamos Y nada, muchas gracias por venir.